He vivido con la voz durante 11 años. 11 años desde que escuché por primera vez los susurros dolorosos que se levantaban desde el fondo de mi mente. 11 años desde el accidente. No recuerdo mucho de antes del choque. Probablemente la misma cantidad que cualquier persona recuerda de sus primeros 7 años de vida. Pero sí recuerdo cada detalle del día en que todo cambió para mí. Tal vez el trauma de todo eso lo grabó en mi memoria. Mi madre me estaba llevando a casa después de la práctica de fútbol y algunos de sus cabellos caían sobre el respaldo del asiento. Yo estaba sentado detrás de ella y cuando se negó a parar por el lado, agarré un puñado de esos mechones rubios y tiré con fuerza. Se distrajo por el dolor repentino en su cuero cabelludo y al girarse para gritarme, se pasó una luz roja. Nunca olvidaré la mirada de terror en el rostro de la joven al volante del otro auto mientras estaba a punto de golpearnos en el costado, ni su expresión de grito mirando hacia el asiento trasero justo antes del impacto. Mi padre estaba en la junta del hospital mejor calificado de la ciudad y se aseguró de que tuviéramos a los mejores cirujanos y el mejor tratamiento. Los pasajeros en el otro vehículo, una joven madre y su hijo, no tuvieron tanta suerte. Aún así, fue un milagro que yo sobreviviera. El impacto fue justo detrás de la puerta del conductor de nuestro auto, justo donde yo estaba sentado. Debería haber sido aplastado, pero no salí completamente ileso del incidente. Mi rostro se destrozó por el vidrio roto y el metal retorcido. Mi laringe quedó dañada de tal forma que alteró permanente mi voz. Mis ojos se dañaron tanto que me declararon legalmente ciego. Aunque perder la mayoría de la vista probablemente fue lo mejor, ya que no era reconocible. Con gafas extremadamente poderosas, pude ver lo suficiente de mi reflejo como para estremecerme de horror, la única vez que me sentí lo suficientemente valiente como para mirar el espejo con ellas puestas. Mis padres me encontraron llorando en el baño, llamándome monstruo esa mañana. Unos días después, me dijeron que nos mudábamos, que querían evitar que tuviera que regresar a la escuela y enfrentar las difíciles preguntas o los crueles ridículos de los niños que me conocían antes. Cruzamos todo el país, de la costa oeste a la este, dejando todo atrás, incluidas todas las fotos de mí tomadas antes del accidente que mis padres explicaron que hicieron por bondad, para evitar cualquier recuerdo de cómo me veía antes. Íbamos a empezar una nueva vida, y parecían decididos a tratar el accidente y mis cicatrices como si nunca hubieran sucedido. Mi madre también sufrió algunos daños superficiales, pero se volvió increíblemente hábil en esconder sus cicatrices con maquillaje. Y tanto ella como mi padre se negaron a dar detalles a cualquiera que preguntara sobre mis heridas, limitándose a decir que habíamos tenido un accidente de auto, que yo era un niño perfectamente normal y que mis heridas físicas no deberían definirme y que no hablarían más al respecto. A menudo apreciaba su actitud, ya que trabajaron para asegurarse de que mi infancia no fuera diferente a la de cualquier otro niño. Pero hubo días en los que deseaba que al menos estuvieran dispuestos a hablar conmigo sobre ello, como la noche en que escuché por primera vez la voz. 6 meses después del accidente, ya estábamos instalados en nuestra nueva casa, y aún no me había acostumbrado del todo a mi entorno. Por lo tanto, no fue una sorpresa cuando desperté en la oscuridad total de mi habitación en algún momento de la noche. Sin mis gafas, no pude ver los números del reloj para saber exactamente qué hora era, pero el chirrido de los grillos fuera de mi ventana y la absoluta ausencia de luz me indicaron que ya era muy tarde. Y no habría importado mucho si pudiera ver el reloj de todas formas,
ya que no podía mover la cabeza para mirarlo. Mi cuerpo estaba congelado. Por más esfuerzo que hiciera, ni siquiera podía mover un dedo. Estaba petrificado. Mi respiración era rápida y traté de llamar a mis padres, pero mis cuerdas vocales se negaron a vibrar. Y luego lo escuché. ¿Quién eres? Un susurro infantil rasgó mi cabeza. Una voz a la vez familiar y completamente ajena, originándose en algún lugar profundo en mi cerebro. ¿Qué? Respondí en pensamiento, todavía incapaz de hablar en voz alta. No deberías estar aquí. Sonaba tan asustada como yo, temblando casi a punto de llorar. Luego, sin previo aviso, mi brazo izquierdo se movió. Sin que yo lo ordenara ni lo deseara, lo sentí elevarse de la cama y cerrarse en un puño. Abierto, cerrado. Abierto, cerrado. Los dedos se enrollaban hacia adentro y hacia afuera, como si intentaran agarrar algo en el aire. ¡No deberías estar aquí!, la voz me gritó, y en un acto instintivo de autodefensa, grité en mi mente. ¡Para! ¡Deja de molestarme!, deseando que se fuera con todas las fuerzas de mi pequeño cuerpo. Y mi brazo cayó de nuevo a mi costado. Luego, de repente, tan rápido como había comenzado, mi parálisis se levantó. Sudando profusamente, me quité las cobijas y corrí hacia el cuarto de mis padres tan rápido como pude. Una pequeña ventaja de mi condición era que podía moverme mucho más fácilmente en la oscuridad que otras personas. La mayoría de los días ni siquiera usaba mis gafas, ya que me daban dolor de cabeza, y me acostumbré demasiado a encontrar mi camino sin la ventaja de la vista. Ya me había memorizado el recorrido de mi habitación al cuarto de mis padres, y no pasó ni un minuto antes de que los estuviera despertando. No fue fácil para mí explicarles lo que había sucedido, ya que tuvieron que traducir las palabras histéricas que logré sacar entre una respiración agitada. Pero eventualmente, dije mi historia de la voz y cómo brevemente había perdido el control de mi cuerpo. Esperaba que ellos también se asustaran, que incluso me llevaran al hospital. Sin embargo, me sorprendió que apenas reaccionaran. No es que fueran fríos o indiferentes. Me consolaron. Mi madre me frotó la espalda mientras que mi padre describía la parálisis del sueño, diciendo que probablemente eso era lo que había experimentado. Y seguían repitiendo que era algo normal. Incluso cuando era un niño, podía notar que algo no encajaba con su lógica. Papá mencionó que la parálisis del sueño podía involucrar alucinaciones, lo que explicaba la voz, y que la pérdida de función motora explicaba que me despertara paralizado. Sin embargo, no aclaró cómo mi brazo se movió solo, ni el extraño movimiento de agarre que repetía. No tenía respuestas para eso. Más que decirme que estaba bien, que estaba a salvo, que la voz no me había lastimado y que lo peor de la experiencia había sido solo el miedo que me causó, me advirtió que podría suceder de nuevo, y con su advertencia me dio un consejo. Si la voz vuelve y te das cuenta de que ya no tienes control, solo haz exactamente lo que hiciste esta noche, ¿de acuerdo? Dile que se vaya y que tú estás a cargo. Y sin más orientación y planes sobre cómo lidiar con ello, cuando regresó una y otra vez, eso fue exactamente lo que hice. A medida que crecí, aprendí a vivir con ello. Ninguno de mis padres estaba dispuesto a hablar más sobre el tema más allá de esa primera noche, excepto para reiterar las instrucciones de mi padre, y solo en pocas ocasiones
impactó en mi vida. Para cuando tenía 12 años, ya lo había escuchado en 9 ocasiones diferentes, siempre de noche, siempre despertándome de un sueño profundo. Las manifestaciones físicas eran idénticas cada vez, completa inmovilidad, excepto por mi brazo fantasma buscando en el aire. Pero las frases que se colaban en mi mente cambiaban. «No es justo. Vete. Es tu culpa. ¡Robado!». Sin embargo, cada vez volvía a... «¡No deberías estar aquí!». Y aunque en cada intrusión pude defenderme diciéndole que se fuera y que yo estaba a cargo, cada ocurrencia me llenaba de puro terror. No importaba cuántas veces mis padres repitieran que era parálisis del sueño y que no había nada que temer a largo plazo. Yo seguía preocupado de que algún día pudiera tomar el control por completo, que un día me convertiría en un pasajero en mi propio cuerpo, especialmente considerando que no entendía por qué estaba pasando. Como mencioné, no tenía muchos recuerdos de antes del accidente, pero estaba seguro de que eso nunca había sucedido antes. Supuse que debía haber algo en el choque que lo había desencadenado, y no fue hasta 5 años después de que ocurrió que escuché por primera vez el término culpa del sobreviviente. Mi madre estaba viendo un programa de entrevistas por la tarde y estaban entrevistando a personas que habían sobrevivido a accidentes traumáticos, una de las cuales describió algo similar a lo que yo estaba experimentando. Una voz en su cabeza que los regañaba por seguir vivos cuando otros habían muerto. Escuchando su historia me encontré empatizando con ella. Tal vez, inconscientemente, me estaba castigando por haber causado el accidente al distraer a mi madre. Tal vez el «no deberías estar aquí» era la voz diciéndome que no debía estar vivo cuando era mi culpa que otras personas no lo estuvieran. Pero no encajaba perfectamente con todo lo que la voz decía. ¿Qué significaba cuando me decía «vete» o cuando decía «robado»? Era más difícil ver esas palabras a través del lente de la culpa del sobreviviente. Aún así, era la mejor teoría que tenía, y la que llevé conmigo hasta los 15 años, hasta que conocí a mi mejor amigo, Carl, en la clase de registro del primer año. El primer amigo verdadero que hice después del choque. A él no le importaba lo desfigurado que estaba mi rostro, ni que no pudiera ver. También era un poco marginado, así que rápidamente nos hicimos amigos y compartí todo sobre mí con él, incluidos los detalles de cómo recibí mis heridas y los susurros en mi cabeza. Mi padre me había dicho explícitamente que nunca hablara sobre la voz con nadie más. En realidad, me dijo que nunca hablara de ella en absoluto, pero especialmente que no la mencionara fuera de nuestra casa. Sin embargo, confiaba completamente en Carl. Él me había contado sobre sus problemas en casa, sobre el alcoholismo de su mamá y el descuido de su papá. No me parecía justo retenerle ningún detalle de mi vida. Así que fue Carl quien me dio mi segunda teoría sobre el origen de la voz, ya que no estaba de acuerdo con que fuera simplemente un caso de culpa del sobreviviente. Él sospechaba que había una posesión. A Carl le interesaba mucho más el mundo de lo oscuro y lo extraño que a mí. Él sugirió que el espíritu del niño que había muerto en el otro vehículo tal vez había buscado el cuerpo más cercano y vivo que pudo encontrar después de haber sido arrancado del suyo, y se había metido dentro. En sus palabras, la inhabitación era una explicación mucho mejor para lo que me estaba pasando que la culpa del sobreviviente.
y por primera vez consideré que posiblemente lo que escuchaba no era una manifestación de mi propia mente, sino que era otra persona hablando conmigo. Eso explicaría por qué la voz no había envejecido conmigo con el tiempo, porque cada noche que regresaba a mí, seguía sonando como un niño asustado y enojado. Y tenía que admitir que cada frase que la voz había dicho tenía más sentido al mirarla desde esa perspectiva. Teorizamos que el alma del niño no entendía lo que le había sucedido, que en las noches en que yo estaba particularmente vulnerable, profundamente dormido y emocionalmente tranquilo, podía apartarme y ganar brevemente el control de mi cuerpo, que estaba confundido y pensaba que yo era el intruso. Vete, robado, no deberías estar aquí. Pero aunque eso aclaraba por qué la voz podría estar diciendo algunas de las cosas que decía, nuestra hipótesis también apuntaba a una conclusión sombría. El niño quería que yo me fuera. Mi miedo de un día convertirme en un huésped dentro de mi propio cuerpo creció. Antes me preocupaba que solo mi propio cerebro desconectara su control físico de mis instrucciones mentales, pero ahora contemplaba la aterradora posibilidad de que hubiera un espíritu atrapado dentro de mí que intentaba activamente tomar el control. Sin embargo, además del temor, la perspectiva también me llenó de una profunda tristeza. Como la voz me había recordado con fuerza varias veces que era mi culpa que estuviera en esa situación. Yo había distraído a mi madre. Yo había causado el accidente. Estaría felizmente residenciado en su huésped original si no fuera por mí. Le pregunté a Carl si había algo que pudiéramos hacer para tratar de liberarlo, suponiendo que mandarlo al otro lado sería mejor para él que vivir para siempre en un mundo ajeno. Él recomendó que probáramos con una ouija, pensando que podríamos contactar al alma prisionera y ayudarla a comprender lo que había pasado, pensando que incluso podríamos lograr que se fuera una vez que se diera cuenta de que ya no pertenecía a este mundo. Sin embargo, durante los 3 años siguientes, hicimos más de 50 intentos para comunicarnos directamente con el espíritu, resultando en más de 50 fracasos. No importaba la hora del día, la atmósfera que creáramos, la música, los aromas, los conjuros. El niño no quería hablarnos, pero seguía viniendo a mí por la noche. 8 visitas más durante esos 3 años, cada vez más enojado que el anterior. ¡Vete! ¡Robado! ¡Mío! Y cada vez se volvía más difícil echarlo afuera. Cada vez mantenía el control por más tiempo. Carl estaba durmiendo en mi casa durante el episodio más reciente y estuvo a punto de morir cuando intentó detener la posesión. Se despertó al escuchar los ruidos de angustia mientras yo luchaba por el control de mis facultades y vio cómo mi brazo se levantaba de la cama, haciendo el movimiento repetitivo de apretar que le había detallado. Sabiendo lo que estaba pasando, intentó sacarme del trance, pero no tuvo éxito en liberarme. Y entonces vi cómo mi propio cuerpo lo atacaba. Golpes estruendosos cayeron sobre el pecho y la cara de Carl. Yo salté de la cama y lo inmovilicé contra el suelo. Unas manos que no podía detener le rodearon la garganta y empezaron a aplastarle la tráquea. ¡Déjame! ¡Yo tengo el control! ¡Déjame! ¡Yo tengo el control! Grité dentro de mi cabeza, tratando desesperadamente de recuperar el control sobre mis dedos
antes de que la vida desapareciera de la cara de Carl. Y por suerte, sentí que mi agarre empezaba a aflojarse justo cuando sus ojos se ponían en blanco. Cayendo al suelo junto a Carl, lo escuché toser y jadear por aire mientras la voz gritaba un último y desafiante llamado, antes de retirarse a las profundidades de mi conciencia. ¡Devuélvemelo! Ni Carl ni yo dormimos el resto de esa noche. Me disculpé una y otra vez por lo que le había hecho, pero él me dijo que no era necesario. Sabía que no era realmente yo quien lo había atacado. Sin embargo, comenzó a alejarse de nuestra amistad. Hasta ese momento, creo que Carl había visto mi aflicción como una curiosidad, algo divertido y misterioso para investigar. Sin embargo, el ataque le mostró la verdadera realidad de lo que estaba pasando, y se volvió tan temeroso de ello como yo. Y cada vez que le pedía que saliera después de esa noche, encontraba una nueva excusa. La voz me quitó al único amigo verdadero que tenía en el mundo, y me llenó de furia. Habían pasado 11 años desde el accidente, 11 años en los que la voz me había estado castigando por mi error. Necesitaba liberarme de ella, así que decidí compartir mi historia en línea en varios foros paranormales, preguntando si alguien podía ayudarme, buscando un medium o tal vez incluso un exorcista que pudiera sacar el espíritu no deseado de mí. Y ayer, alguien me respondió. He estado buscándote, comenzó el mensaje críptico en mi bandeja de entrada. No es un espíritu lo que estás escuchando. Debajo de esas palabras había 2 fotos pegadas, una de mis padres conmigo antes del accidente y otra de una mujer joven con 2 niños. Una cara gritando atravesó mi mente. La joven mujer momentos antes de que su auto impactara con el nuestro. Y aquí estaba ya de nuevo, sonriendo con sus hijos a su lado. El niño mayor no lo reconocí, pero el más pequeño me era familiar. Fui de una foto a otra y me di cuenta de lo parecido que se veía mi yo más joven al hijo menor de ella. Edad similar, color de cabello similar, color de ojos similares. Podríamos pasar por hermanos también. Pero no solo fueron nuestras similitudes lo que me molestó. Habían pasado más de 10 años desde que miré un espejo con mis gafas puestas. 10 años desde que vi mi cara claramente. ¿O era su cara? Cerré los ojos y forcé la imagen borrosa de esa mañana a salir de las profundidades de mis recuerdos, y mi pulso se aceleró cuando se hizo más nítida. Bajo las cicatrices profundas, debajo de la hinchazón y los moretones, no era la cara del niño con mis padres lo que me reflejaba. Era la de él. Temblando, tomé mi laptop y me dirigí al baño más cercano para mirarme directamente por primera vez en una década. Luego, maximizando la imagen de la madre y sus hijos en la pantalla, imaginé cómo se vería el más joven a los 18 años. Y él me miró de vuelta en el espejo. En ese momento, un dolor de cabeza desgarrador atravesó mi cráneo y caí al suelo. Sosteniéndome la cabeza, grité de dolor mientras una serie de imágenes pasaban por mi cerebro. Estaba viendo el accidente de nuevo, aunque no desde mi perspectiva. Lo estaba viendo desde la suya. El auto de mi madre voló la intersección y ya era demasiado tarde para que su madre se detuviera.
Ella gritó y alcanzó el asiento trasero donde él estaba sentado, y él estiró hacia adelante con su mano izquierda para agarrar su brazo. Estaba cerrando el puño para apretarlo justo cuando el impacto la arrojó por el parabrisas. Y un instante después, todo se volvió negro. Él despertó en el hospital semanas después. Pero ya no era él quien estaba al mando de su cuerpo. Un nuevo director había sido instalado. Era yo. El niño podía escuchar mis pensamientos, podía ver mis recuerdos. Sabía que un invasor había tomado el control de su vida, pero no tenía poder para hacer nada al respecto. Y observó cómo un hombre que no reconocía estrechaba la mano de un cirujano, agradeciéndole por salvar la vida de su hijo, agradeciéndole por estar dispuesto a realizar un procedimiento tan radical para lograrlo. Cuando el dolor en mi cabeza comenzó a disminuir y la escena del hospital fue reemplazada por el azulejo del baño al que había caído, finalmente entendí qué era la voz. Entendí lo que había hecho mi padre. Entendí por qué mis padres nunca me habían llevado a un médico o a terapia para tratar la voz. El por qué habían sido tan firmes en sus afirmaciones de que debía decirle que yo estaba al mando cada vez que regresaba. Ellos ya sabían lo que era. En los recuerdos del niño, era un neurocirujano con el que mi padre estrechaba la mano. Eran viejos amigos. Él fue el que salvó mi vida, aunque solo había salvado una parte de mí. El otro niño no había muerto ese día, como todos me habían mentido. Fui yo. Todo menos mi cerebro, el cual transfirieron al cuerpo del niño sobreviviente. Él no era el intruso, yo lo era. Tirado allí en el frío suelo del baño, mi mente daba vueltas con la aterradora verdad con la que ahora estaba cargada. Había hecho del niño un prisionero en su propio cuerpo. Sollozando, me levanté y miré de nuevo el mensaje anónimo que había destrozado mi realidad. Y encontré algunas breves frases más debajo de las fotos. Mataste a mi madre. Robaste el cuerpo de mi hermano. Te encontraré. No sé qué hacer. No puedo comer. No puedo dormir. Aplasté mis gafas anoche, sin querer ver ni un vistazo de mi rostro otra vez. Pensé en intentar compartir el control con mi compañero de cuarto, pero más allá de no saber cómo hacerlo, me aterra lo que hará si le doy las riendas, porque ahora sé con certeza que él está ahí. Ahora que sé que la voz no es culpa del sobreviviente ni un espíritu extraviado, puedo sentirlo. Está allí, en la parte de atrás de nuestra cabeza. Asustado, furioso, rebelde. Ahora sabe que su hermano lo está buscando y está luchando por hacerse con el poder. Recuerden que